Bueno, yo soy Paulina González, soy Customer Engineer para Data Analytics acá en Google. De repente es ambiguo ahí el tema de qué es el Customer Engineer, pero bueno, lo que hacemos más que nada es como definir soluciones para problemas de negocio de algún cliente, ¿no? En este caso, mi área es Data Analytics, que justamente está enfocada en esta parte de Data Management, de la analítica como tal y de Machine Learning e inteligencia artificial. Justo hoy les voy a hablar un poquito de la data, de por qué es importante la data, de cómo la podemos utilizar. Y bueno, primero les voy a poner un video para que vean un caso de uso. ¿Me dicen si se We're escucha? such tiny creatures. Bees have one of the biggest jobs in the world. Hi, I'm Katharina. And I'm Frederik. And we're using machine learning to better understand how nature works. And we're doing that by observing bees. Bees have a symbiotic relationship with nature. Plants depend on the pollination of bees, including the fruits and vegetables we eat every day. Bees and other insects are dying around the world, and we do not know why. We don't want a lack of knowledge to be the reason bees continue to disappear. I thought we have to do something about it. So we built a hive monitor that uses a camera to track the bees as they come and go. Bees always return to their queen. If we observe 500 leaving the hive and only 200 returning, we can assume that there's a problem in the local ecosystem. We trained a model using TensorFlow, Google's open source machine learning framework that examines the video from each hive. But what do we do with all this data we collect? We share it with experts so they can make more informed decisions on things like when to mow lawns and where to plant trees and flowers, so bees can continue to power our ecosystem. This tech is only the first step. Us humans will have to take it from there. Listo, pues justamente esto es algo muy importante. Un segundito. We're such tiny El hecho de que podamos usar la tecnología para tener este tipo de analítica, este tipo de decisiones que pueden ayudar no solo en una cosa, no sé, pequeña, sino en algo tan grande como puede ser esta parte del ciclo de las abejitas, ¿no? En esta era se están utilizando muchísimos datos, estamos teniendo gran cantidad de producción de datos. Esto es, tenemos de diferentes fuentes, por ejemplo, de redes sociales, ahí se produce muchísima data. El hecho de que nosotros hagamos compras, por ejemplo, en sitios web, incluso algunas situaciones como nuestra navegación en un sitio web que podamos nosotros mover el mouse, ese tipo de eventos también los estamos consumiendo y se pueden usar para hacer analítica, ¿no? Ahí es importante esta nueva tendencia de gran producción de datos. Por ejemplo, lo podemos ver en el Big Data, que esto implica que tenemos datos que se producen a gran velocidad, que son gran variedad de datos, pero que tenemos datos que son imágenes, datos que son textos, datos que son semiestructurados, como por ejemplo archivos JSON. Y estos además tienen que ser veraces, tienen que ser reales, no podemos tener un dato que sea falso porque esto nos va a generar un problema en sí cuando necesitemos hacer una analítica. Entonces, es muy importante esta parte de poder tener un control sobre los datos, una pertenencia que realmente nos permita poder realizar la mejor analítica y tener no solo los mejores resultados, sino poder llegar a cosas como justamente mejorar tareas cotidianas que puedan ser como mejorar la vida de las personas, de los animales. Por ejemplo, hay otro ejemplo. Se puede usar Machine Learning, inteligencia artificial igual para ver el comportamiento de las vacas, ¿no? Esto también es un ejemplo que tenía por acá. Pero podemos ver que una vaquita, por ejemplo, se está comportando muy extraña, vemos que está comiendo menos, tenemos esta data, la estamos ingestando, la estamos viendo. Entonces, esto nos permite poder decir, ok, estas vaquitas, pues, está enferma, vamos a meterla, no sé, a algún un corral especial o algo así, y esto para mejorar su calidad de vida, ¿no? Esto es algo que se puede ver desde muchas perspectivas, pero también, pues, quiero que vean que es algo que está presente en muchas áreas. Entonces, aquí,
¿Cómo es que llegamos a realizar la analítica? ¿Qué es lo que necesitamos tener en cuenta para esto? Primero, como les comento, tenemos muchísima data, más ahora, producimos muchísima data, pero realmente esta data no funciona, no la podemos analizar si está desordenada. Si tenemos por acá unas imágenes, si también tenemos unos videos y tenemos la data de los eventos del clic y sabemos qué edad tiene alguien, pues así desordenada y así tanta, es imposible analizarla. Entonces esta data, pues casi es basura, ¿no? No la podemos usar. Y realmente es mucha de la data la que permanece sin ser analizada, ¿no? Realmente es un buen porcentaje el que permanece así. Entonces, ¿qué hacemos desde la perspectiva de ingeniería de datos, ¿no? De analítica de datos? Pues primero lo que tenemos que hacer es ordenar esta data, ¿no? Las imágenes van con las imágenes, los videos con los videos, la data estructurada con la estructurada. Una vez que tenemos ya bien definido qué tipo de data es cuál, así como aquí está en la imagen, ¿no? Que tenemos estos legos que están todos desordenados, pues los vamos a ordenar por colores. Vamos a no solo ordenarlos, sino organizarlos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque sí hay una diferencia. Si lo ven aquí, los primeros están como solamente por colores y ya después están ordenados, ¿no? Como que ya tienen como una estructura. Es esto. Cada que nosotros tenemos diferentes tipos de datos, estos tienen diferentes requerimientos. Esto es, por ejemplo, si yo quiero solamente guardar los datos de transacciones de una tienda que tengo, es diferente a que si yo quiero hacer la analítica por ejemplo, tweets en redes sociales, ¿no? Es muy diferente, el tipo de datos son diferentes. Ahí va mucho lo que les comento de que tenemos datos estructurados, no estructurados. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, en el rol de un ingeniero de datos, es decidir cuál es la mejor forma de organizar esta información. Por ejemplo, podemos tener bases de datos que son SQL, transaccionales, que nos sirven para estos datos transaccionales. Y podemos tener bases de datos no SQL o de tipo Data Warehouse, que nos va a servir más para realizar una analítica. Esto es, esto se hace o se estructura de acuerdo a las necesidades de nuestros datos y de lo que queremos saber con ellos, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Digamos, ya lo tenemos acá como ordenado. Ya sabemos dónde lo vamos a estar guardando y cómo vamos a estarlo consultando, ¿no? Lo que también podemos hacer es, más bien lo que debemos hacer posteriormente es comenzar a visualizarlos. Ajá. Esto es tener la idea de qué me están diciendo estos datos, ¿no? ¿Qué tendencias hay aquí? ¿Qué insights? ¿Qué cosa puedo descubrir que no había visto antes porque no tenía esta organización, ¿no? Muchas veces, y dependiendo del nivel de madurez de una organización, podemos definir qué tanto necesito tener analítica descriptiva, es decir, qué tanto necesito saber qué pasó y describir ese fenómeno, o qué tanto necesito más bien pensar en analítica predictiva. Esto es poder pensar qué va a pasar, ¿no? Y esto me ayuda mucho a tomar decisiones que puedan impactar o evitar que suceda algo catastrófico, ¿no? Por ejemplo, pensemos en alguna compañía de camiones, ¿no? Por ejemplo, los camiones están yendo todos los días de un punto a otro y están transportando algo. Pero, por ejemplo, si tenemos la analítica de qué transportaron, cómo les fue y todo esto, está bien, sabemos. Pero ¿qué tal si pudiéramos tener un paso más allá y decir, ok, yo ya sé que este camión tiene 10 años en funcionamiento. Ya sé que una pieza particular que tiene ha estado fallando en otros camiones del mercado, ¿no? Yo sé que esta carretera en la que va el camión es muy complicada. Entonces, con esto ya podemos tomar todos estos datos y predecir que este camión va a fallar a lo mejor en 2 semanas o va a fallar en un año, ¿no? Pero tenerlo listo para pues, evitar que suceda el accidente, ¿no? O algo que pueda ser dañino, ¿no? Justamente no solo para optimizar, sino para prevenir algún tipo de daño que podamos tener, ¿no? Y bueno, aquí también, esta de la presentación visual no es la parte final, porque tú puedes ver así como
la visualización. Ah, qué bueno, ya entendí cuál es el camión que más veces camina en el año y ya entendí cuál es la ruta más vista, pero ¿y eso qué? Lo que necesito hacer es presentarlos con una historia. Esto no se refiere tal cual a contar la historia de de todo el dato, sino más bien a poder aterrizarlo en un caso de uso o una solución de negocio. Que yo pueda decir esto justo que les digo, ¿no? La historia es que yo tengo mis camiones, que yo tengo mucha data que están produciendo. Incluso aquí algo importante es la forma en que se está produciendo la data. Por ejemplo, en este ejemplo de los camiones, esta data puede ser producida en tiempo real. Y si me da la opción a que yo tengo sensores de Internet de las cosas en los camiones, pues puedo decir, puedo analizarla en este tiempo real, ¿no? Y puedo tener todavía más fino ese detalle de qué está pasando. Entonces, una vez que yo ya tengo todas estas herramientas, puedo empezar a dar la solución. Bueno, mis camiones con IoT están produciendo data de cómo están. Además, yo tengo data histórica de qué ha pasado con otros camiones de este mismo modelo, qué ha pasado en estas carreteras, cómo se ha comportado este conductor. Entonces, todo lo puedo integrar para poder contar esa historia y dar esa solución a mi problema de negocio de los camiones, ¿no? Esa es la parte de llevar un dato desde que está crudo, porque es data cruda, hasta ya tenerlo accionable. Ese es como su ciclo de vida, ¿no? Y bueno, aquí voy a platicarles del ciclo de vida justo, pero antes quiero platicar un poquito de este proceso de analítica de datos. Justamente algunas veces me ha tocado en la parte de yo hablar de las herramientas que tenemos de Google para esta visualización y analítica en general, que me preguntan, ¿qué tan difícil es usar la herramienta? ¿O qué tan difícil es familiarizarse con la plataforma? Pero yo les contesto, lo más difícil, más que todo eso, es realmente entender el problema de negocio, el problema que yo quiero solucionar, ¿no? Porque muchas veces empezamos a partir de un problema que no es realmente el problema, que no hemos hecho realmente como una hipótesis y decidir, esto es lo que mejoraría, ¿cómo lo mejoraría? Entonces, al no tener bien definida esa hipótesis, la data que tenemos en general es no sabemos si son las fuentes correctas, no sabemos si es la estructura correcta, no sabemos cómo vamos a hacer las agregaciones, los campos calculados, y eso se vuelve caótico. Entonces, algo primordial, antes de cualquier cosa, antes de cualquier proceso de analítica, es definir bien qué es lo que voy a resolver, cuál es la pregunta que voy a resolver, ¿no? Y esto, pues justamente como lo vemos acá, es un proceso, es un ciclo, ¿no? Entonces, puedo tener muchas preguntas, pero me voy a concentrar en una. Yo quiero saber cómo fueron, cómo puedo mejorar mis ventas en este año, ¿no? Eso está muy general. A lo mejor puedo definir un producto, un grupo en la población, porque esto me va a ayudar a definir los datos que voy a utilizar y los modelos también. Entonces, defino la pregunta. Después veo cuáles van a ser los datos que necesito, cuáles son cuáles son ¿cómo decirlo? Las métricas que voy a necesitar para dar esta solución. Y ya una vez que tengo eso bien definido, ya puedo entrar a todo lo de la herramienta, a definir las relaciones entre tablas, ya puedo, ¿cómo se dice? Comenzar realmente a explotar una herramienta y justamente generar esta parte de resultados accionables. Y no solo accionables al hecho de que me diga, esto va a pasar, ¿no? Sino que, por ejemplo, incluso ligarlo a a otras aplicaciones, a otras, ¿cómo decirlo? A otras acciones que se puedan tomar, por ejemplo. Puedo automatizar que diga, ok, cuando vea que un camión ya está a más que ya tiene más de 5 años, mándame una alerta para que esto yo lo tenga la noción, ¿no? Esta parte de hacer de enviar alertas, de automatizar algún proceso, es muy importante y se puede ya hacer desde las herramientas que tenemos de analítica, ¿no? No es no es algo que requiera tanto como, como que tengamos una persona ya especializada en eso, sino que las otras herramientas nos permiten esto, porque la intención es tener flujos de datos que sean movidos totalmente por la data, ¿no?
que nos permitan ser justamente más eficientes en este proceso. Y ahora sí les voy a hablar un poco de cuál es este ciclo de vida del dato. Bueno, pues primero, como comentábamos, hay un montón de fuentes de las que podemos consumir los datos. Podemos consumirlos, como les comentaba, de IoT, de aplicaciones que están en la nube, de aplicaciones que están on-premise, de, no sé, incluso, como les comentaba, de redes sociales. Incluso aquí podemos utilizar algunos manejadores de bases de datos, tal cual manejadores, o tal cual hay mucha gente que utiliza Excel, ¿no? Pero tenemos mucha data y muchas fuentes que producen muchos datos distintos. De cámaras, por ejemplo, podemos traer imágenes o videos, también puede ser. Ese es otro tipo de dato no estructurado. Entonces traemos toda esta data y lo que vamos a hacer es ingestarla, capturarla. Esto lo hacemos a través de diversas herramientas y lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer de forma en batch. En batch es por lotes. Esto es que tenemos estandarizada ya una hora, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a las 12 de la noche nadie va a usar mi página web. Entonces, a las 12 de la noche, cuando no está productiva, voy a estandarizar ese proceso para que los datos se ingesten, ¿no? Esto requiere que no necesitemos estarlos analizando constantemente, pero en caso de que sí lo necesitemos, está la parte de tiempo real o streaming, en la que los datos están produciéndose y en cuanto se producen, tienen un delay muy pequeñito en lo que son ingestados y analizados, ¿no? Es como les decía, para poder monitorear que algo va a fallar, por ejemplo, no pensemos en el camión, pero pensemos en un centro de datos, por ejemplo, que se puede llegar a... Estamos midiendo el calor del centro de datos y sabemos que si sobrepasa un límite, a lo mejor puede, no sé, hasta fallar, ¿no? Entonces podemos... eso lo necesitamos saber en tiempo real. Estas son, dependiendo del caso de uso, podemos elegir una o la otra. Después lo vamos a procesar. Aquí la parte del procesamiento implica muchas cosas, implica la limpieza de los datos, implica, por ejemplo, si nosotros necesitamos crear campos calculados, implica incluso eliminar algunos datos que no, por ejemplo, elimíname todos los que están nulos, ¿no? Esto depende mucho de lo que nosotros estemos necesitando para nuestro visualizador, para nuestra analítica. Y bueno, aquí nada más comentarles que en esta parte del proceso puede ser de dos formas. Puede ser el proceso en el que transformamos y cargamos a un manejador de base de datos, a un data warehouse, o al revés, que primero guardemos en el data warehouse y después transformemos. Esto depende igual de las necesidades del negocio. Muchas veces la segunda se hace cuando tenemos analítica más avanzada y vamos a dar la data a personas como data scientist. Pero bueno, hacemos la transformación aquí en el procesamiento y lo guardamos, ¿no? Como les comentaba, para todos los tipos de datos necesitamos un manejador diferente. Entonces, y además de todo, bueno, ya hay nuevas cosas, ¿no? Antes podíamos tener datos en la base de datos transaccional normalita y querer hacer analítica ahí y a lo mejor funcionaba. Pero ahorita ya hay nuevas herramientas como los Data Warehouse. En el caso de Google, nuestro Data Warehouse es BigQuery, que nos permite justamente esto, ¿no? Optimizar la data para hacerla accionable y analítica, ¿no? Entonces, bueno, lo guardamos y vamos a pasar a la parte de la analítica. Aquí, como les comento, podemos tener tal cual que yo tengo una gráfica y esa gráfica me sirva para ver mis métricas, mis metas de negocio, pero puede ser que yo necesite algo más. Yo quiero algo predictivo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo recurrir a los algoritmos de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Para esta parte predictiva. O tal cual, inteligencia artificial, porque quiero un chatbot y quiero que con esta data yo pueda conocer a mi cliente y tener una conversación con él desde mi sitio web, ¿no? Ahí dependiendo podemos ir tanto como lo necesitemos, lo queramos. Y a lo largo de este proceso, de este ciclo de vida, está la parte de la integración también. Esto implica que la data esté integrada. Les comenté, hay un montón de fuentes, entonces lo que necesitamos es tener un repositorio en el que converjan todas estas fuentes, en que todas las podamos tener juntas para que no haya que de repente, alguien tiene otra información porque tiene datos en otro lado y yo no los estaba contemplando, ¿no? O sea, que tengamos esta misma, que estemos en la sintonía de los datos, ¿no?
Además, algo muy importante, algo que necesitan tener realmente las organizaciones para volverse data-driven, es esta parte del governance, ¿no? El governance implica las políticas, las personas y las herramientas que nos hagan tener justamente este control sobre nuestros datos, ¿no? Esto también se refiere mucho a la parte de los roles. ¿Quién va a ser mi data engineer? ¿Quién va a ser mi data scientist? ¿Quién va a ser mi data analyst? Ajá. Y además de todo, que no sean ellos los únicos que acceden a los datos, sino que esto se basa también en una democratización del dato. Que todo el mundo pueda acceder a los datos en tanto sea su rol y que tenga una única fuente de verdad como estandarizada. No te quiere decir, yo quiero saber qué tanto recorrió este camión, lo pueda saber y no sea como que algo limitado para ciertas personas, ¿no? Y lo podemos lograr, esto se puede lograr. Muchas organizaciones eh, implementan lo que se llama un centro de excelencia, que nos permite justamente ir en este proceso de creación del gobierno de datos. A muchas empresas a lo mejor les falta todavía esto, pero justamente el implementarlo ayuda mucho en esta parte de ser data driven, de tener tus procesos automatizados por la data, ¿no? Y bueno, la orquestación, que es un poquito lo que les decía, que a partir de los datos que tenemos podamos emitir alertas, podamos a lo mejor conectar con una máquina virtual, alguna cosa que necesitemos se puede hacer en este proceso mismo de data, que los datos nos permitan crear estas cargas de trabajo, ¿no? Eso está también muy, muy, muy padre, ¿no? Aquí les quiero mostrar un poquito de los roles que hay dentro de si se dan cuenta es la misma estructura del ciclo de vida del dato, que lo colectamos, lo vamos a procesar, lo guardamos, lo analizamos, aquí lo activamos. Es la misma, pero tiene acá la parte de tener el rol de quién lo está realizando, ¿no? Además de que aquí, bueno, en cada una de las partes ahí están los servicios que tenemos en Google para cada una de ellas. Tenemos al ingeniero de los datos, el ingeniero de datos, que nos va a ayudar a esa parte de colectar los datos, de ver qué necesitamos para, por ejemplo, si necesitamos algo de batch, ¿qué servicio necesitamos? Si necesitamos algo de streaming, ¿qué servicio necesitamos? Porque son diferentes. Todo tiene como sus propios procesos. Entonces él va a decir, ok, necesitamos esta. Y yo algunos son de código. Por ejemplo, en Google un servicio para colectar datos se llama Dataflow, que es muy de código. Entonces, bueno, él va a hacer este código para traer los datos y gestarlos. Y a lo mejor va a hacer ahí la parte del procesamiento, también se puede hacer. Que quiero aquí que se elimine estas columnas que están en nulos, quiero que le cambies este nombre acá, quiero que, no sé, algo que se necesite para poder analizar la data. Después, les comentaba también de la parte de guardar los datos. Aquí, por ejemplo, tenemos primero las bases de datos relacionales, que son para transacciones. Las bases de datos transaccionales no nos permiten tener tan fácilmente la parte de la analítica, pero bueno, se necesitan para otras situaciones. Pero bueno, en dado caso, para analítica podemos utilizar las bases de datos NoSQL. Aquí hay algunas que están en Google y también hay varias NoSQL. Entonces, son 4, creo, si no me equivoco. Entonces, debemos como de ver cuál vamos a usar. O el Data Warehouse en sí, les comentaba, aquí está BigQuery, ¿no? Y dentro de BigQuery, por ejemplo, aquí está VI Engine, que VI Engine lo que nos permite es guardar un caché de la información para no estar como regresando siempre al Data Warehouse. Está BigQuery ML también. BigQuery ML es algo muy interesante porque está dentro de BigQuery y nos permite realizar modelos de Machine Learning con SQL. Esto es muy importante para la analítica porque de repente cuando pensamos en Machine Learning pensamos algo muy complicado. Pero el hecho de que BigQuery nos permita hacerlo desde SQL, que es el lenguaje de las bases de datos en general, está muy bueno. Y realmente no es nada complicado. Es bastante sencillo de utilizar y de comprender, ¿no? Pero bueno, aquí el Data Engineer va a estar como delimitando en dónde se va a guardar la información y un Data Analyst va a estar, pues justamente realizando los queries, por ejemplo, las visualizaciones, algo que nos extraiga los datos, que nos permita consumir los datos, ¿no?
Y esto ya nos permite, pues, llevarlo a la activación, que es esta parte como de verlos, de tener la visualización de los datos, de activarlos. Tanto activarlos puede ser que los veamos en un tablero, como puede ser que implementemos un chatbot, como que podamos implementar un reconocimiento de imagen que me diga si estoy viendo un perrito o un gatito, o lo que veíamos de las abejas. Puede ser esta parte lo de la activación, ¿no? Y también aquí tenemos usuarios de negocio que justamente, pues, harían esta activación, o los data scientists que tomarían esa analítica que ya está guardada, procesada y todo para los modelos, ¿no? Esos es más o menos como los roles. Eh, Hay roles nuevos, cada vez hay más roles, y justamente también creo que viene un poco de la parte de que no están muy bien definidos. Aquí los podemos ver así, de esta forma, pero muchas veces ya en la industria no están tan bien definidos, ¿no? Y contratan a un data scientist que hace todo lo del data engineer, todo lo del data analyst, ¿no? Porque hay muy poca expertise, muy pocas personas que están especializadas en esto. Entonces, bueno, pero sí hay roles, ¿no? Y sí hay tareas definidas para cada uno. A ver. Aquí les quería comentar un poco de esta diferencia, ¿no? Entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Primero, la inteligencia artificial es tal cual, se ha pensado en cómo las computadoras pueden imitar el intelecto humano y la conducta. Por ejemplo, si pensamos en un algoritmo, tal cual cuando me dicen un algoritmo, yo me acuerdo de la escuela que dicen, pues un algoritmo es una receta de cocina, ¿no? Entonces pienso, ¿qué hago en una receta de cocina? Voy a la cocina, voy a hacerme un huevo, ¿no? Voy a la cocina, busco la caja de los huevos, agarro un huevo, lo parto, me echo el huevo, no, bueno, agarro el sartén, le echo aceite. Entonces tengo toda una serie de pasos que sé hacer ya para hacer un huevo, ¿no? Y lo puedo describir. Pero si alguien me pregunta, ¿cómo tú hablas? ¿Qué es el proceso cognitivo en tu mente para hablar? No, pues yo no lo sé. Entonces no podría decirle a una computadora, pues primero haz esto y esto y esto, ¿no? No podría escribir un algoritmo de esta forma. O cómo reconoces una cara, o cómo tomas una decisión. No, pues no sé, ¿no? Es algo que sucede en mi cerebro de forma, difícil de estructurar en un algoritmo. Y eso se dieron cuenta los ingenieros hace mucho tiempo y dijeron, ok, no podemos hacer inteligencia artificial a base de algoritmos, necesitamos hacerlo a base de aprendizaje. Entonces, esta es la parte de Machine Learning, en donde nosotros tenemos diferentes modelos que nos permiten entrenar a la máquina en un aprendizaje. Esto lo podemos hacer de forma supervisada, es decir, ya le damos datos a la compu que ya estén etiquetados, o podemos hacerlo de forma no supervisada, en la que la compu hace sus propios conjuntos, ¿no? Hay varios algoritmos dentro de ambos. También hay aprendizaje de refuerzo, que es que le damos como un premio a la compu cuando hace algo bien, ¿no? Cuando adivina algo bien. A grandes rasgos es eso. Entonces, podemos ahí como ubicar cuál necesitamos, porque a veces se pueden utilizar dos en un mismo caso, o sea, supervisado o no supervisado. Y bueno, estos algoritmos están basados en la estadística en sí, ¿no? Porque recordemos que las compus hablan en ceros y unos. Entonces, lo que hace todo esto al final es reducir toda esta analítica a ceros y unos y listo, ¿no? La compu lo va a entender así. Pero bueno, ese es el Machine Learning. Entonces, el Machine Learning sería el subconjunto de la inteligencia artificial. Ahora, dentro de este Machine Learning también tenemos otro subconjunto, que es el Deep Learning. El Deep Learning está basado más que nada o focalizado en la parte de las redes neuronales. Esto es, las redes neuronales son modelos todavía más complejos que requieren mucha capacidad de cómputo y de procesamiento. ¿Por qué? Lo que sucede es que tenemos igual un input y tenemos varias, se llaman capas, layers, que emulan neuronas. Justamente se llaman redes neuronales porque tal cual emula nuestro cerebro. Entonces, tenemos el input, va pasando a través de las neuronas hasta que tenemos un dato de salida. Pero sí, esto requiere ya mucha capacidad computacional para realizarse. De todas maneras, pues no es algo que no esté fuera de la industria actualmente, ¿no? Sí se utiliza. Y bueno, solo que hay como darles esta estructura de cómo se organizan estas áreas, ¿no? Y bueno, también ahí mencionar solo,
el cómputo en la nube es fundamental para esto, porque en el caso de que tuviéramos estos sistemas de deep learning que no pudieran crecer, tendríamos que limitarlo. O tendríamos como, a mí me pasó alguna vez hace mucho tiempo que lo que hacíamos era pegar varias compus juntas para tener el poder de cómputo para poder correr ni siquiera una red neuronal, ¿no? Un modelo normal de machine learning. Entonces, lo que hace el cómputo en la nube es disponibilizar los recursos de procesamiento y de cómputo para que podamos correr modelos que requieren mucho, ¿no? Eso es también ahí importante. Bueno, aquí les traje, esta me gustó, que trae algunos casos de uso de Machine Learning en el mundo real, ¿no? Porque en ocasiones lo vemos como algo fantástico que realmente va a tardar mucho en ocurrir, pero no es así. Ya lo estamos viendo en muchas áreas, incluso tan sencillo como el hecho de que tenemos contenido customizado, personalizado en redes sociales. Pero bueno, eso se está utilizando en muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la parte de retail. Este me gusta, que es justamente personalizar el Customer Journey, el camino del cliente, ¿no? Desde que está en el sitio web, ¿a qué le da clic? ¿Qué es lo que le interesa? Si le interesa esto, ¿qué le puedo recomendar? Ajá. A lo mejor ya puso en el carrito de compra tal y tal cosa, pero no lo compró, pero después fue a la tienda y sí lo compró. Entonces, ubicar todo ese camino de un cliente es difícil, porque, por ejemplo, ¿cómo ubicas que el mismo que está en la aplicación es el mismo que fue a la tienda, ¿no? Entonces, todo esto es muy complicado, pero en tanto más data tengamos, más podemos dar ese detalle. Entonces, podemos personalizarlo más. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí la parte de detección de noticias falsas. Eso aquí nos dice que lo hacen, por ejemplo, con un clasificador. Esto es un modelo de aprendizaje supervisado. Y lo que haríamos en este caso sería, ok, yo tengo unas noticias que ya pasaron hace 10 años y que ya sé que se fueron falsas, ¿no? Las etiqueto como, esta noticia es falsa, esta es falsa, esta es falsa. Y le doy esto a la compu para que entrene y después cuando yo le dé una noticia nueva, ya sepa más o menos cómo es la estructura, quiénes son los autores, cómo es el lenguaje que se usa, todas estas características que le hagan decidir, ok, esta es una noticia falsa. Y eso está muy, muy interesante porque lo podemos hacer no solo con las noticias, ¿no? Podemos clasificar un montón de cosas. La segmentación de clientes. Por ejemplo, de segmentación de clientes es no supervisado, porque lo que hacemos es, por ejemplo, a tal persona le gustan los vestidos, ¿no? Y a esta persona le gustan también los vestidos. Y digamos que lo que hace la compu es que a partir de tener todos los gustos de muchos clientes, y no solo el vestido, ¿no? A lo mejor el color, y le gusta esta marca, y tenemos muchos datos, lo que hace es generar grupos. Clusters son como, pues justo, grupitos, de diferentes tamaños en los que nos permite decidir, ok, esta persona es similar. Y lo que puede hacer una organización es decir, a este grupo yo le voy a enviar esta publicidad, porque es diferente que te envíen una publicidad que ya te gusta, que te envíen una publicidad general que igual ni abres, ¿no? Entonces, eso es, bueno, la parte como de segmentación de clientes. Y hay varias otras, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos datos de tiempo, podemos hacer como regresiones lineales, estos modelos de ARIMA. Estos modelos están disponibles en BigQuery con BigQuery ML. Me parece que si van a tener esa parte de poder hacer el Quick Lab, si entrar a la consola lo van a poder ver. También, por ejemplo, a mí mi parte favorita de todo esto es el procesamiento del lenguaje natural, que nos permite tanto emular el lenguaje, tanto esta parte de los chatbots, por ejemplo, como poder predecir qué va a pasar con la lengua, ¿no? ¿Por qué estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué ha pasado para que estemos hablando así o comunicándonos de esta forma? Esto es algo que a mí me llama mucho la atención, me llama también mucho, por ejemplo, yo veía en algún lado, ¿no? Se puede predecir cómo va a evolucionar la lengua, nuestra propia habla. Y dices, ¿cómo algo tan humano, tan natural, se puede predecir con estos algoritmos estadísticos, ¿no? Incluso, por ahí luego hacían, no sé si han visto, como poemas hechos con Machine Learning. Y entonces dices, bueno, pero soy un ser humano con sentimientos, ¿cómo lo emuló, no? Es justo eso, es emularlo. No es que la máquina tenga el sentimiento, sino que lo está emulando
por ejemplo, alguna poesía, alguna canción, también hay algoritmos que emulan música, pero bueno, eso ya es como más lejano a lo que se hace en las organizaciones, ¿no? Que es esto que les pongo acá. Bueno, estos son algunos ejemplos de Google, ¿no? Que seguramente han usado. La parte del traductor, que ya no solo es que traduzca. Antes el traductor estaba basado en tener como un diccionario, ¿no? Tengo esta palabra y tengo esta en español y así es en inglés, ¿no? Entonces luego hay muchos memes, ¿no? De que las traducciones estaban muy, muy malas. Pero lo que hacemos ahora, bueno, lo que se hace en la parte del traductor es entrenar a decir, si yo ya sé que esta palabra realmente no se traduce tal cual así, sino que en este contexto funciona así y está entrenada a partir de muchos textos y esto mejora la calidad de la traducción, ¿no? Y ahora ya más cosas que van incluidas son esta parte de, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que es la visión, ¿no? Que nosotros le picamos ahí en la cámara y nos da la opción de escanear el texto y traducirlo ahí mismo a otro idioma. Igual eso sucede con la parte del habla. Esto también es el procesamiento del lenguaje natural, que está procesando las ondas de nuestra voz, las está transformando en ceros y unos que entiende, analizando y traduciendo, ¿no? Eso también está muy, muy padre. Igual esa parte también es procesamiento del lenguaje, que es ¿qué va a seguir? ¿Qué sigue? No sé si han visto igual en otras plataformas que empezamos a escribir y ya nos dice el correo, ¿no? A mí me ha pasado que nomás le doy siguiente, y ya escribí el correo solito. Entonces, esto es también esa parte que nos permite, ya se entrenó con muchos otros correos y con muchos otros ejemplos, entonces ya nos puede sugerir algo, ¿no? Ya es algo que puede predecir. Igual esta es parecida, es la parte de las respuestas de Gmail, que podemos ya picarle y nos va a dar la respuesta. E igual la parte del asistente, esto también es procesamiento de lenguaje natural, entre otras cosas, pero el hecho de que nos permita tal cual, primero que entienda lo que le estamos diciendo, después que nos dé el resultado de esta consulta y que además esto podemos tomarle una foto a algo y decir, oye, muéstrame más artículos recomendados, lo que hace ahí es detección de imagen. Esto ya está pues bastante, ¿cómo decirlo? Está muy integrada aquí la inteligencia artificial y bueno, antes de entrar en esa, solo comentarles que justo, ¿no? Que esto ya está aquí, ¿no? Ya está pasando, ya es real y está involucrado en muchas áreas de nuestra vida cotidiana, pero todavía falta mucho. Todavía hay muchas cosas que hacer, todavía hay muchos algoritmos que podríamos utilizar. Realmente a veces lo que pasa es que desde el principio, como les comentaba, necesitamos tener un gobierno muy bueno de nuestros datos, tenemos que tenerlos organizados. O sea, para llegar a esto, para llegar a una analítica así o para llegar a una predicción así, necesitamos a mucha estructura desde el principio de nuestro proceso de datos, ¿no? Pero si lo hacemos así, podemos llegar muy lejos y también si tenemos el poder de cómputo, o sea, más que nada, si tenemos un entorno cloud, podemos llegar a mucha, pues justo mucha analítica muy particular, ¿no? Y bueno, y también otra cosa, algo que busca Google es esta parte de la democratización, ¿no? De Machine Learning, la inteligencia artificial, y lo que fomenta o lo que existe es que hay desde modelos ya armados que nada más yo le meto mis datos y me va a dar una analítica solito. No tengo que hacer nada de entrenarlo ni nada de nada. Hasta esa parte que les comentaba de BigQuery ML, que nos permite desarrollar modelos muy fácil con SQL. Yo quiero ser más especializado, ¿no? Bueno, yo me voy a ir a Vertex AI, que ya tiene modelos mucho más complejos y que requieren un poco más de conocimiento técnico, pero yo todavía me quiero ir más allá. Pues uso TensorFlow, ¿no? Que ya es, incluso es open source, pero me da una capacidad de desarrollo, de control de los datos, de desarrollo de modelos, pues muy, 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 muy fina, muy detallada, ¿no? Bueno, y pues esto ya hemos entrado en esta era. Y muchas gracias.